Saludos a todos, muy buen Nika Nash, buen aquí y ahora. Estamos en el programa Nika Nash, 13 de diciembre, día 4, Hacedor Canmen, o en Náhuatl, Nahue Cuautli. Prepárate para los cambios, mantente atento, no te expongas, sé discreto, no seas presumido, pero tampoco te rebajes. Y bueno, estamos aquí con Vicente y Frank. Saludos, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo le va por acá? ¿Bien? ¿Ustedes? Buen día, saludos, un gusto estar con ustedes. Un fuerte abrazo. Sí, qué bueno verte por acá, Vicente. Sé que estás muy ocupado en estos días y ya platicaremos. ¿Ok? Pues adelante, John. Sí, sí, ¿Tienes? bueno, Sí, dime. sí, pues estamos, igual ya para hacer anuncios también, y bueno, obviamente también, con los anuncios viene lo siguiente, ¿no? De qué va a tratar justamente el programa. Y bueno, pues verán que nosotros normalmente ya estamos, bueno, publicando el tonal, bueno, el kin, mejor dicho, en maya. Y bueno, antes de entrar, ¿nos podrías, comentar un poquito sobre por qué Águila y Men y bueno, Hacedor, aprovechando, ¿no? La excusa y que, bueno, justamente el programa va a tratar de la zona maya, ¿no? Porque, bueno, haremos un viaje para allá. Entonces, pues aquí vemos cómo nos encontró Frank una cita del Chilam Balam con relación a los en este caso, al águila, que la voy a leer. Dice, en el día de águila creó todas las cosas de los cielos, las cosas del mar y las cosas de la tierra. Esto se encuentra en el Chilam Balam, en el libro de los Kines. No sé si nos podrías platicar un poquito, sobre el Eh, min. sí, fíjate, aquí tenemos tres capas. En esto que está comentando, tenemos tres capas históricas diferentes. Tengan en cuenta siempre que estos signos se crearon hace milenios. Milenios. Fueron variando un poquito a través del tiempo, pero esencialmente son los mismos desde la época olmeca. Más bien los cambios son de estilo o de simbolismo. Es decir, si no sé, el perro, por ponerte un ejemplo, adquiere un simbolismo relacionado con el inframundo, es una posibilidad que un signo, ya en vez de tener una cabeza de perro, tenga el emblema del inframundo. Pero eso no significa que hayan cambiado de signo, sino que se incorporó una acepción o un simbolismo asociado. Tengan en cuenta que en ese tiempo transcurrido, las lenguas han cambiado. De hecho, cuando se inventaron estos signos, no existía la lengua maya, tampoco el náhuatl. Entonces, no podemos amarrarnos a los significados actuales de esos signos si queremos entender su sentido profundo, su sentido tonálico, es decir, cómo lo leía, lo interpretaba un tonalpoque en aquella época. Un caso muy evidente es el del signo maya men, que equivale a Cuautli. Cuautli, es muy claro, es águila y además está representado como un águila o como un árbol también. Durante milenios, en todas partes de Anáhuac. Recuerden que águila y árbol se dice en náhuatl con la misma palabra. Pero también encontramos asociaciones entre el águila y el árbol en lenguas diferentes de náhuatl, lo que significa que el simbolismo se creó muy atrás y transminó a diversas lenguas, aunque ya no se reflejara en el sonido, ¿no? Ahora, en el caso del náhuatl, actualmente, men significa creador, trabajador, también sabio. Amén quiere decir un sabio. Pero eso es actualmente. Si nos vamos hacia atrás, llegamos a la época que surgió en Maya, que se habla hoy, que fue hace unos 1200 años, contemporáneo de Náhuatl. Y bueno, ¿qué significaba Amén en ese momento? Eso es lo que tenemos que investigar. Cuando buscamos en la iconografía maya del periodo clásico, es decir,
no confundir el periodo clásico con la fase clásica de la lengua yucateca. ¿Ven? El yucateco clásico se habló cuando llegaron los españoles, hace 5 siglos. El periodo clásico, en cambio, empezó hace 2000 años hasta hace 1400 años. Entonces, son conceptos diferentes, no hay que confundir eso. En el periodo clásico todavía no se hablaba la lengua maya, se hablaba un antepasado del maya. Digamos que la distancia que hay entre el maya actual y la lengua que se hablaba en el periodo clásico es la misma que hay entre el español y el latín. También si nosotros le damos para atrás al español hasta llegar a hace 2000 años, pues ya no era español, era latín. Y ustedes se dan cuenta que cambian muchas cosas. Las raíces siguen siendo las mismas básicamente. Pero si ahorita mismo nos hablan latín, nosotros no entendemos. ¿Ves? Y un latino de allá de Italia no hubiera entendido el español si alguien lo hubiera hablado. En otras palabras, hay grandes cambios. Y lo mismo pasa con el maya y con cualquier otra lengua de la tierra. Luego, lo que nos importa es qué significaba men hace 2000 años o hace 3000 años, si es posible. Lo notable es que este signo está asociado en la iconografía maya tanto con el árbol como con el águila o con un ave. También pudiera ser hasta un quetzal. Está asociado con, independientemente de que signifique en la actualidad hacedor o sabio, trabajador o sabio, independientemente de eso. Entonces nos damos cuenta que en su origen tenía el mismo significado que en el resto del área. De todas maneras, no podemos olvidar las acepciones que va incorporando. Y aquí tenemos el caso del verso que leíste del Chilam Balam. Ese verso juega con el sentido actual del término. Actual quiero decir hace 5 siglos, ¿no? Cuando se escribió ese verso. Juega con el acto de crear. Esta es la evolución de la cultura. A medida que un término empieza a adquirir nuevas acepciones que pueden llegar a desplazar la anterior. Porque, por ejemplo, ya el sonido men en maya no tiene que ver con las aves. Sin embargo, todavía se recuerda a un ave mítica en maya que se llama muan. Y buscas la raíz me y ves que está relacionada con los aguiluchos. Entonces, sí, todavía queda alguna huella de ese, pero águila ya no significa, es decir, perdió una acepción original y ganó otras. Bueno, a medida que eso pasa, la cultura se va adaptando y entonces tenemos un texto sagrado que aprovecha eso para decir, en tal día ocurrió la creación. Esto es independiente del sentido original y no es una fuerza, sino que realmente coincide. Es decir, los textos tratan de ajustarse hasta donde coincide, no fuerzan los datos porque sería contrario a lo que están buscando, ¿no? Que es un mito antiguo, un linaje. ¿Por qué en este día ocurrió la creación? En realidad se está refiriendo a la emergencia de lo que se ve, de lo que podemos percibir. No es que en este día haya ocurrido literalmente la creación de Noriel, o esté ocurriendo, porque acuérdate que lo traducimos en pasado, pero un anahuaca no entendía pasado, entendía pasado presente. Es decir, entendía que eso está pasando ahorita mismo en alguna región del espacio-tiempo. ¿Por qué ocurre la emergencia de la creación, la manifestación? Porque ese es un atributo del águila, que se empina, que vuela, y también del árbol. Ambos seres, un árbol y un águila, toman nombre en náhuatl y en lenguas anteriores a náhuatl de la raíz cau, que se divide en cuau, es decir, se resuelve en dictongo una vocal. Entonces, estas 3 raíces, cau, cuau, incluso coa, y hasta cuá, esas 4 raíces involucran el acto de ascender, como un águila o como un árbol o como una serpiente que se extiende, de algo que se extiende. Y este es el sentido que hay detrás de ese verso cuando habla de la creación. No es la creación, usamos la palabra crear en español, que es tiene sentidos más restringidos, pero si usamos la palabra men en maya, no solo significa crear, sino también visualizar, observar, inventar algo, imaginar algo. Por eso le da nombre al sabio, siempre a partir de algo previo. Finalmente, este signo está ya casi al final de la veintena, así que la creación tiene un largo periplo.
pero a partir de eso previo se creó. Cuando tú dices crear en español, tal parece como que un Dios hizo las cosas a partir de la nada, ¿no? Pero esa idea no está presente en lo que dice ese verso. Exacto, ¿Respondí tu sí. pregunta? Sí, ya es más como esa, adoctrinación que tenemos, ¿no? Con la palabra crear, de tanto escucharla, Finalmente, ya que lo mencionas, una cultura, un proceso cultural es adoctrinación. ujú, Es decir, nos adoctrinan a creer ciertas cosas y las palabras empiezan a reflejar eso. Pero también toda cultura evoluciona con el tiempo y las palabras empiezan a quedarse cortas y a incorporar ujú, acepciones. Y llega el momento que puede desvirtuarse por completo el sentido original de un mito, por ejemplo, o de una historia. Por ejemplo, la creación en el pensamiento cristiano. Fíjate que en el judío no, pero en el cristiano sí. Ya la creación se interpreta como un ser que por arte mágica sacó las cosas de la nada, a partir de una traducción bastante limitada de un concepto que es muy diferente, porque cuando la Biblia dice en el primer verso, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, si tú lo buscas en hebreo, dice otra cosa. Bereshit bara Elohim. Es decir, es otra cosa por completo diferente. Está hablando de una reelaboración de algo que ya estaba ahí. De una reelaboración además mental, Bereshit, es decir, en la cabeza, en su mente. Eso es lo que dice el original. Lo traducimos de una manera simplificada y a partir de ahí se elaboraron las creencias cristianas. Mientras más atrás nos vamos, pues más se parece el mito a una descripción de un proceso natural. Por eso hay que tener cuidado con la deriva de la cultura, porque seguimos amarrados a palabras y a símbolos que cambian de significado y no nos damos cuenta de que cambiaron. Pensamos que así fue desde siempre, ¿no? Y terminamos con contradicciones culturales gruesas, como el caso, por ejemplo, de tantos millones de personas que piensan que por arte mágica las cosas salieron de la nada. Y eso llega en momentos que incluso influye sobre la ciencia, por ejemplo. ¿Por qué la ciencia occidental moderna, la de ahora, está tan encaprichada en detectar cuándo comenzó, cuándo fue el origen del universo? Y para que no quede duda de a qué se refieren, dice que el universo salió de una singularidad. Singularidad es el nombre que le da la física a un estado en que no rigen las leyes naturales. Por lo tanto, un estado sobrenatural. Básicamente lo que está tratando la ciencia es de descubrir cuándo, de manera sobrenatural, surgió el universo. Eso solo se le puede ocurrir a una ciencia creada y derivada de un proceso cristiano o de un proceso creacionista de pensamiento. Entonces, tienes un marco creacionista y ahí nace el científico, que en el fondo tiene esas ideas y trata de encontrar esas ideas a través de sus experimentos y demás. Si viviéramos en otra civilización con otras ideas diferentes, como en Anagua, en la India, en China, es posible que trataran de encontrar otra cosa. La cultura nos imprime su molde. Lo demás son formas de expresión, que si la ciencia, que si el arte, que si la religión, que si la filosofía, son formas de expresión. Pero lo básico es el molde que nos imprimió la cultura. Y si nosotros queremos llegar a la verdad, tenemos que desconstruir ese molde, fragmentar ese molde, destruirlo. Es decir, ser libres internamente para poder observar los hechos con objetividad. Disculpen esta digresión, pero creo que es importante hablar de cómo la cultura moldea el pensamiento, incluso científico. Un ejemplo lo tenemos muy claro en el modo como se enfoca la historia de Anáhuac. Para el pensamiento científico moderno, nosotros somos la cúspide del proceso evolutivo, estamos en la cima y todo lo demás son tontos o primitivos o inferiores de algún modo. Y sobre todo, si vivían en un continente diferente de Europa. Esos eran primitivos. Así que tranquilamente viene un historiador y te dice que los Anahuacas estaban en el Paleolítico. Eso lo dicen con frecuencia. No importa que tú estés viendo evidencias de otra cosa, porque no importan las evidencias, importa el molde cultural, lo que es la cabeza de esa persona en su subconsciente, ¿no? Necesita que esté en el Paleolítico para poderse sentir algo. Porque si no estaba en el Paleolítico, entonces la cultura europea es totalmente vandálica, maladrona, ¿no? Y creció a partir de robo y esclavización. Entonces, para evitarse esa vergüenza, no, es que estaba en el Paleolítico, los africanos en el Paleolítico. Entonces, por eso valía la pena, se justificaba esclavizarlos. Nosotros estamos sufriendo, experimentando justamente las consecuencias de un molde cultural impreso en las academias e impreso
en los hombres de ciencia y las mujeres de ciencia, porque finalmente son seres humanos, no son entelequias, son seres con todo tipo de complejos y con todo tipo de prejuicios. Y además no reciben formación antropológica, y menos hablar del manejo de la percepción, ¿no? No hay una disciplina de meditación para poder llegar a ser un científico. Tú puedes ser un científico con la mente asquerosa, y con esa mente asquerosa, claro que no vas a llegar jamás a la verdad no es así. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque en el proceso de rescate de las raíces estamos permanentemente tentados por nuestra propia mente a mezclar miel con hiel. O como decía Jesús, como decía, mezclar el trigo con cizaña. Se parecen las dos hierbas, así que es fácil mezclarlas. Esto no solo se cumple para el proceso de pensamiento científico, sino también para procesos políticos o procesos filosóficos. Es decir, de pronto ahí viene un científico, estoy hablando de alguien concreto que vivió hace 90 años, y resulta que como él era marxista, pues los pueblos americanos eran marxistas. Sepárate un momento, no eres el centro del mundo. Estudia con objetividad si quieres estudiar, y si no, no hables del tema que no has estudiado. ¿Ves? Y hasta hoy arrastramos esto de que si eran, como se dice, colectivistas, el colectivo, porque la mente colectiva, no eran individuos, eran inferiores, porque son 5 siglos diciéndonos que realmente no llegaban a ser individuos y que por eso se podía destruir su civilización. Fíjense cómo una idea surgida del prejuicio racial y cultural, se reprocesa y termina enarbolándose como una bandera de identidad. Con eso hay que tener cuidado. Ujú. Sí, exactamente. Y bueno, ya con otra parte, ¿no? Que hay que tener cuidado es, por ejemplo, lo que vamos a hacer. Hemos tenido ese contacto con la zona maya y bueno, hay que obviamente ir con cuidado porque nosotros podríamos interpretar, ¿no? Digamos, como qué es lo maya, ¿no? Llevan también años en este proceso de constantes guerras, y pues, también hay mucho sincretismo. Entonces tenemos que ver, poder ver justamente cuál es la parte que quedó de lo maya y cuál es la parte moderna. Y Capas, bueno, exactamente. Entonces, ya que estamos, vamos a empezar a hablar de eso. Me los voy a llevar, de viaje por aquí por la casa, porque bueno, justamente, este, para mostrar, justamente lo que vamos a hacer. Entonces, no sé si alcanzan a ver por ahí, Sí, órale. que son justamente Oye, van a llevar todo eso, no, estos. porque eso Sí, pesa un exacto. buen. Sí, entonces aquí está. Esto aprovechando, dándole las gracias a Claudia. Claudia García, que hizo esta donación para los libros. Pues, aquí se los enseño. Es justamente lo que vamos a hacer la siguiente semana. Vamos a entregar estos libros para esa. Bueno, disculpen la interrupción, pero sí quería mostrarles los libros Sí, es que que vamos a entregar justamente, porque, bueno, dentro de esta adoctrinación que han tenido adentro del cristianismo, pues lo que hace falta es esa adoctrinación en lo maya, ¿no? Porque Sí, justamente, ¿qué es lo maya? Pues lo maya está en los textos, está en los libros, está registrado ahí, y bueno, hace falta que lo conozcan. Entonces, es importante y bueno, estoy igual, estoy conmovido claro. por el apoyo, ¿no? Sí. Que nos está haciendo, Claudia al donar estos libros para allá. Y bueno, estamos ahí viendo cómo tengan el mejor uso posible.
ya contactamos con varias personas, que, bueno, creemos que va a ser eh, importante el que reciban los libros por allá. Sí. Ahí van a quedar en algunas bibliotecas. También les estaremos haciendo la relatoría, ya que haya pasado para darle, bueno, pues que vean informes, ¿no? Porque pues también estamos haciendo esa parte documental, ¿no? De cómo les entregamos, les regresamos ese libro, a los mayas, ¿no? Algo muy importante, ¿no? Que bueno, pues también, ya que le damos las gracias a Claudia, también gracias a ti, Frank, porque el esfuerzo de la traducción es, importante, Fíjate ¿no? que yo quiero añadir, gracias a Alejandra Cobo, que donó varios libros para los mayas, y gracias a ese donativo de ella, también se les pueden enviar 50 almaj. Y ahí están, ahí los estoy mirando, 50 almaj y aproximadamente unos 50 folletos de diversos temas. Es decir, por eso les digo, van a llevar todas esas cajas. Sí. Bueno, a ver cómo que, porque lo que tenemos acá pesa unos cuantos kilos. Entonces, Perfecto. vamos a ver. Sin embargo, vale la pena. Sí, a Alejandra Cobo y a Claudia, García. García, sí, que han hecho este donativo para los mayas y gracias a ellas, pues al menos van a tener un poco de acceso, ¿no?, a su cultura, por lo menos los dignatarios mayas, los sacerdotes mayas del círculo más interno de la iglesia Cruzop. Hablemos un poco de este asunto, por qué se está haciendo esto, en qué consiste y qué respuesta está teniendo, si les parece. Sí, muy Ujú. bien, pues se le está compartiendo un mapa de la ruta que vamos a seguir en esta ocasión, en la cual, pues bueno, arranca en Chetumal y de ahí, pues bueno, prácticamente son 1000 kilómetros porque hay unos sitios que no están ahí que pues, debemos resguardar también por esta situación que comentaba Jonathan. O Chitinagui, luego dicen, ¿quién es Jonathan? ¿Quién es Chitinagui? No, pues es más mi hermano. Entonces, esta es la ruta que vamos a hacer del día 19 al 23. Y pues bueno, el punto neurálgico medular en este sentido con el que arrancamos es en justamente Felipe Carrillo Puerto. Lo pongo aquí en este mapa pues para ubicarlo porque es cierto, fue un gran personaje, Felipe Carrillo Puerto, que desde su labor política, ¿no?, en Yucatán, en la península, en defensa de los mayas, pues fue destacada. Sin embargo, también ha sido utilizado este nombre de una forma en la cual pues se ha ocultado el nombre. Esta ciudad antiguamente se llamaba Chan Santa Cruz. Está en el sur de lo que es el estado más reciente de México, que es Quintana Roo, y en este sitio fue justamente Eje, la capital de los Cruzó. Actualmente, pues bueno, está en proceso de crecimiento. Hay una estación del Tren Maya que se llama así, y pues que ya nada más ahorita como comentarles, ¿no? En este caso, en la parte central, aquí está la terminal, del lado está el Zócalo, ahorita la vamos a ver, y a unas 4 cuadras está el Santuario de la Cruz Parlante, que ahorita vamos a recorrer, ¿no? Justamente en el año 2021, cuando tuvimos oportunidad de llegar a este sitio, fue justamente el primer contacto que tuvimos con, ahora sí, el corazón del Maya, ¿no? El Palacio de Gobierno. Aquí adentro hay piezas arqueológicas, está aquí la terminal de autobuses, y ya después el Zocalito, ¿no? Actualmente ya está remozado, ya lo reactivaron, y allá atrás al fondo está justamente una de las iglesias, pues que es más curiosas e interesantes, ¿no?, que hay también en este caso. Y al lado de lo que es esta iglesia que vemos por acá, voy a ir hacia este lado, recorriendo lo que es la parte central del Zocalito. En esta instancia, pues, comentar para que tengan también otra perspectiva. Allá está la iglesia, acá está la biblioteca y acá hay un sitio también muy interesante que se llama
en este caso, la Casa de la Crónica está en la misma zona centro. ¿Y qué características tiene? Pues bueno, que aquí también vamos a dejar un material. Este, aquí se encuentra el maestro Mario Chanco Yi. Aquí también hay, ahora sí es como un pequeño museo comunitario en donde resguardan también las cartas de Juan de la Cruz, que son muy relevantes en este sentido. Hay radio, hay difusión, por eso también la entrega de libros aquí en este sitio. Les mandamos un fuerte abrazo y pues agradecemos pues esa labor que hacen también con mucho amor, con mucha dedicación. Este edificio que vemos acá es el Centro Cultural, la biblioteca. Aquí también vamos a dejar libros. En este caso, aquí hay un mural también muy significativo. Y ya después iremos a este lugar que es el Templo de las Cruz Parlante, el Santuario de la Cruz Parlante, el cual, bueno, esto fue antes de 2021, tenía techo de guano. Después hubo un cambio, porque justamente lo tenían que andar remozando, y pues para proteger el santuario le colocaron losa de concreto en la parte superior, y está sobre un cenote que está en la parte izquierda. Aquí fue donde anunció justamente esta cruz, pues la defensa del pueblo, del territorio, de la cosmovisión maya. Y en el interior de esta iglesia o en este santuario, ¿no? O sea, lo conocen de esa misma manera, se encuentra justamente recinto, ¿no? De hecho, si alcanzan a ver ahí detrás de don Cornelio y los dignatarios, don Bartolo, etcétera, detrás de este arco hay una capilla. Esta es la que data de hace más de 200 años y quedó inmersa en lo que es este edificio, en lo que es esta estructura. Y como tal, pues implica un ejercicio, ¿no? De ellos están muy emocionados desde la primera vez que fuimos y les mostramos este libro, ¿no? O sea, también con estas entregas que hemos hecho, pues ya van más de 100 libros, ¿no? Que también ha patrocinado Frank, y también el esfuerzo de compañeros, ¿no? Le mandamos un abrazo a Moy, a Jenny, a May, que pues también han pues, tenido la oportunidad, ¿no? De hacer estas entregas, para pues justamente tener este patrimonio, ¿no? Ahí muy cerca está el Museo de la Ciudad de Carrillo Puerto, y pues bueno, es como parte, ¿no? De este proceso. Si ustedes en algún momento tienen la oportunidad de ir, sería excelente que visitaran este espacio y conocieran también la diversidad. En este sentido, las labores o reformas que se han hecho en tiempos recientes, pues han, ahora sí como que matizado, ¿no? La carga de la información. Ahí vemos la música maya Pash con sus instrumentos, en este caso, y pues los textiles que son también parte de este entorno maya, ¿no? Bueno, de Felipe Carrillo Puerto, en estos 5 minutos que me quedan para explicar a grandes rasgos cómo va a tratar esta dinámica, iremos a otro sitio que también es apartado y es relevante en este sentido. Este es en Tijosuco, que está también ya en el centro de la selva. Estamos aquí rodeados de selva, ¿no? Acá está Carrillo Puerto al sur, Chetumal acá. Y en este Museo de la Guerra de Castas en Tijosuco se encuentra también un espacio pues bastante interesante, ¿no? Está igual en Zocalito, el Museo de la Guerra de Castas, y pues bueno, ahí vamos a dejar material, y también acá enfrente, que pues bueno, aquí el pueblo se organizó, y dado que este Museo de la Guerra de Castas, pues debido a este tratamiento, ¿no? Que ha hecho la Federación de México, también ha eliminado partes importantes de lo que es la historia. Aquí está el Zocalito. Aquí cuando llegas, acá dejas, es el estacionamiento, te recibe a lo que es la entrada de lo que es este santuario. Acá está el kiosco, y justamente vamos a ir hasta esta sección, ya donde vamos a dar la vuelta. Acá se encuentra el Museo de la Guerra de Castas. Aquí se va a crear un museo comunitario. De hecho, creo que ya está disponible, y en esta ocasión, aquí fue en este sitio, en este recinto, donde el gobierno anterior, pues, pidieron perdón a los mayas pues no dieron el perdón,
y mostraron justamente que se encuentran en una situación, pues complicada, ¿no? En ese sentido. Y pues bueno, el tratamiento que se le dio al interior de este museo, por ejemplo, tenía estos retratos que todavía los posee, pero vemos allá abajo en una vitrina los restos, la cabeza de uno de ellos, ¿no? Entonces, hay también otros sitios como en Tepic, donde se dice que están los restos de Cecilio Chille, de los caudillos de la guerra de castas, y es un terreno baldío olvidado, ¿no? Es realmente lamentable la situación que ahí se presenta. Y pues bueno, ahí la iglesia principal de Tijosuco, pues se encuentra pues parcialmente destruida. Esto pues ahora sí son las huellas de la guerra de castas, y hace unos meses también se cayó otra parte, ¿no? De lo que era la portada, y no hay intención de restaurarla, ¿no? En ese sentido, como los sismos del 2017, y 2019, me parece, que acá en Ciudad de México, en el centro, en el altiplano, pues devastaron pues más de 200 templos, y eso ya se regeneraron, ya se restituyeron, pero no. Entonces, también es parte de ese interés, o desinterés, mejor dicho, por no apresurar pues las labores de reforma, ¿no? En este sentido. Y en su interior, pues todavía es muy curioso porque hay tanto ceremonias católicas como mayas, ¿no? En ese sentido. Fue también el punto, de los puntos trascendentales, así como en Chan Santa Cruz, ahora Felipe Carrillo Puerto, acá en Tijosuco, ¿no? Donde también fue un punto muy importante, neurálgico, estratégico para la llamada guerra de castas, o la guerra de los mayas, ¿no? En este sentido. Entonces, de ahí, para cerrar, iremos a este sitio que se llama Choquem, que es uno de los sitios más sagrados, para los mayas, y pues decíamos, pero ¿cómo es posible que en un lugar como pues bueno, vemos, es un pueblito pequeño que se encuentra cerca de Valladolid? Acá está Xoquén, Xosén, dicen, ¿no? Xosén, bueno, es por esta parte de la fonética que no, bueno, cuando no es fonético, ¿no? Que cuesta trabajo. En este sitio, pues habrán escuchado hace tiempo que hubo una ceiba que fue tragada por justamente uno de estos cenotes. Y pues bueno, aquí la muestra, ¿no? Que nos da una idea de cómo es el suelo acá en la península de Yucatán, con los ríos subterráneos, y demás. Por aquí fue justamente donde se tragó literalmente el inframundo, el Xibalbá, una de estas ceibas inmensas. Vemos, aquí hay una persona, ¿no? Para tener como una dimensión de qué tamaño es esta cavidad que se encuentra, decía, pues a unas cuadras del centro de Xoquem. Son unas 10 cuadras para cada uno de sus rumbos, ¿no? En este sentido. Y pues lejos de aquí se encuentra este santuario, el santuario de la Cruz Tun. ¿Qué características tiene este santuario? Bueno, pues aquí vemos también a Natalio. En esta biblioteca también dejaremos los libros. Ellos ya ahorita ya están de vacaciones, pero vamos a hacer ahí el contacto con ellos para entregarlo. Natalio participó en este congreso internacional. Vamos a ver si es posible que obtengamos uno de estos libros que él preparó con mucho cariño. Aquí está siendo igual, aquí está la biblioteca, es pequeña, pero resguarda mucha información valiosa, ¿no? En este sentido. Y por ejemplo, pues aquí vemos a Natalio en lo que es este templo que vamos a visitar, y también en su interior es donde se encuentra esta, eh, esta cruz tun, llamada así cruz de piedra. Vemos cruz parlante en Carrillo Puerto, en Chan Santa Cruz, y en este caso la cruz tun, que se encuentra en lo que es este santuario de Xoquem, de este sitio que pues tiempos remotos también era parte de estas peregrinaciones, ¿no? Que relatan también sus libros sagrados. Aquí está la cruz vestida justamente con diversos atavíos, las velas, y pues bueno, vemos las flores, ¿no? Que enmarcan justamente la bóveda celeste.
en esta representación. Hasta acá igual haremos ofrendas también a los amigos del Templo de la Cruz Tun, les haremos entrega de estos libros, ya les dejamos algunos materiales para que los revisaran, como dice, ha sido un acercamiento más paulatino, y donde concluiremos en este caso esta entrega, ¿no? Que pues digo, estamos muy entusiasmados en ese sentido. Es en uno también de los santuarios pues más eh, pues mágicos que hay también en este país, que pues por lo que se conoce primordialmente es por la parte turística, puesto que resguarda pues a una de las lagunas, si mal no recuerdo, es la segunda laguna más grande que hay en nuestro país, se llama Bacalar, la llamada laguna de los 7 colores, que tiene cenotes, es un paraíso, pero más allá de ella, bueno, en sus inmediaciones está en la zona arqueológica de Chactoven, que por cierto es una de las más visitadas, creo que es de la quinta zona arqueológica más visitada del país, después de Chichen Itzá, de Tulum, de Teotihuacán, Cholula, está esta. Es pequeña, pero es impresionante y está a pues, unos 40 minutos, ¿no? Y también otros sitios como son Quinichná, Tsibanché, que están también como a 1 hora de ahí, en medio de la selva, con muchas otras que están por ahí inmersas. Y pues bueno, vemos ahí de forma cercana a la zona arqueológica más recientemente abierta al público, Ixcabal, hay una aguada, ¿no? En su acceso, esta tuvimos la oportunidad de ir, creo que a principios de año, John, y es una cosa alucinante, tiene la plaza más grande que hay, hasta el momento, o sea, aquí caben, no sé, 3, 4 pirámides del Sol, es una cosa, no, perdón, es un sitio enorme, ¿no? Ahorita las dimensiones me fallan por la emoción, y pues es una aventura llegar a ella a pesar de que hay una carretera, ¿no? Que nos conecta, pero está alrededor de la laguna de Bacalar, pero en su interior, en lo que hay justamente en este sitio, ¿no? Ustedes van al centro de Bacalar, se van a encontrar este fuerte de San Felipe Bacalar, que está erigido sobre basamentos de la época prehispánica, que pues ahora sí ya van más allá aquí podemos ver, pues, ha habido excavaciones y pues antes de la llegada de los españoles, y pues ya de toda esta construcción fue realizada en su interior, pues había un santuario, ¿no? De hecho, esta parte estaba ocupada desde la época prehispánica, desde antes del siglo V antes de Cristo, ¿no? En este caso, y aquí a un costado de lo que es la plaza del Zócalo, el fuerte, que tiene también información muy reducida de la parte prehispánica en ese sentido. Pues bueno, por acá en este complejo que está por acá, este es de los marinos, y en este cuadrante es donde se encuentran los de la antigua, eh, ahora sí, del antiguo santuario, ¿no? Que existía aquí, el cual pues pronto se va a rehabilitar, ya les estaremos informando de lo mismo, y en este caso, acá en sentido hay un lugar mágico, el cual también les invitamos a visitar, ¿no? Más allá de este, ahora sí, de este entorno paradisiaco, es la Casa de Cultura de Bacalar. Está también en un sitio pues cercano, ¿no? A lo que es el centro, unas 2, 3 cuadras, y aquí pues hay diversas actividades, talleres y demás. Aquí también vamos a dejar estos libros para consulta, ¿no? Aquí vemos parte de la forma de lo que resguardan. Aquí también van a encontrar los niños oportunidad para de leer, ¿no? Estos materiales. Y pues le mandamos un abrazo a nuestro amigo Alonso, con el que también, pues bueno, él es maestro acá en la Casa de Cultura, y pues va también a dar esa tarea, ¿no? De difundir en zonas
ahora sí, de los diversos pueblos, ¿no? O sea, nos va a ayudar en ese sentido a distribuirlo a sitios donde inclusive ni hablan español, ¿no? Entonces, ya tiene ese acercamiento y pues veremos también la posibilidad de que estas donaciones a través de estas instancias pues puedan ir más allá de las fronteras del Mayaf, ¿no? Esto a grandes rasgos, lo que queríamos comentarles, y de nuevo un agradecimiento, ¿no? En este caso, para pues personas que pues de mucho corazón pues han hecho posible restituir estos textos, ¿no? En primera instancia a ti, Frank, por toda esta labor que por más de 30 años has realizado, y que pues ha permitido comprender ahora sí cuál es la esencia de los mayas, ¿no? Y en este caso, les digo que ha sido muy significativo desde el año 2021 tener esa posibilidad. Un agradecimiento también a Eduardo Donde, quien gracias a su apoyo y a su iniciativa también en ese sentido, pues fue posible contactar y que don Cornelio y dignatarios mayas vinieran acá al evento de la presentación de tu libro y pues a que hiciéramos más estrecho este vínculo que tenemos. Así como también en este caso a Chignahui. Jonathan, muchas gracias, ¿no? También por esta oportunidad. Nos tocó recorrer pues la península de una forma muy impactante, ¿no? Nos encontramos ahí muchos regalos, muchas experiencias, y pues bueno, en este sentido, Ale Cobo, también a Clau, un gran abrazo y un gran reconocimiento por esta labor, así como a Moy, Jenny, Omey, pues, demás compañeros que nos siguen y que pues también están haciendo su aportación, ¿no? Ahí ha habido casos en donde hay 1, 2 donaciones, ya iremos comentando también en ese aspecto, como decía John, para documentar, y también en este sentido, pues por así todo esto que se ha venido descubriendo, esto que has venido traduciendo, está aquí en esta página de iglesiamaya.com y ustedes pueden aquí hacer consulta justamente de estos libros, de estos textos, en este caso, pues para que también, ¿no? Se puedan conocer más allá de esta llamada tradición oral, lo que se ha ocupado, lo que se ha rescatado aquí, y pues llama mucho la atención, ¿no? Porque esta es nuestra verdadera historia, aquí está la verdadera cosmovisión, y dista mucho de lo que nos dicen los libros de historia de México, lo que academias han divulgado durante siglos, y esto que viene aquí es la verdadera historia maya, y esto está renaciendo gracias a su esfuerzo, este intento, y pues muchas gracias por hacer posible este hecho de devolverles, ¿no? Un poquito de lo que nos han aportado como seres humanos, no nada más los mayas, los México, ¿no? Esto es universal, y costó muchas vidas, costó demasiado, ¿no? Y estos textos están aquí para que los leamos, para que los difundamos y que esa sangre derramada por los ancestros no quede en vano. Ellos viven a través de estos textos y pues eso es grande lo que viene en estos días. Sí, Vicente, y particularmente gracias a ti y a John por la paciencia y el tacto que han tenido para poder trabajar con una comunidad que tradicionalmente cada vez que iba alguien allá era para quitarles algo. Entonces están asustados, están ariscos porque, con toda razón, están desconfiados. ¿Por qué? Para quitarles o para usarlos políticamente. Pero lo que es la cultura va hacia abajo, desapareciendo pero rápidamente. Ya después que desaparezca, que no queda nada, le van a hacer un monumento, una urna de vidrio diciendo estos fueron los mayas. Así es como los quiere el sistema neocolonial. Lamento decirlo, pero es así. El hecho de que nosotros tengamos que estar arañando la tierra para poder primero encontrar, después traducir, después imprimir y luego llevar algo tan obvio como los textos sagrados mayas, algo que debería tener relieve internacional, que tengamos que hacerlo nosotros.
Eso significa que no hay que esperar que el sistema neocolonial en que vivimos y el sistema criollo en que vivimos tenga la sensibilidad necesaria. Tenemos que hacerlo por nosotros mismos. Les he dicho varias veces aquí que la cultura es un derecho y es un resultado del esfuerzo del pueblo. La cultura es de la gente que la hace. No hay que esperar que vengan gobiernos o empresarios o instituciones culturales a hacerla por uno. No, 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 no. Es responsabilidad de uno y además derecho que tenemos de hacer la cultura en la medida en que se infiltren intereses políticos, intereses extraños, hasta religiosos, en la creación y difusión de cultura, pues se pierde la cultura. Los gobiernos y las instituciones, no solo en México, estoy hablando en el mundo entero, no son capaces de distinguir auténtica cultura de folclore. Así que para ellos un nativo es mejor emplumado, bien extravagante, con una maraca en la mano. Entonces eso es nuestra cultura. Mientras se están destruyendo, están desapareciendo los textos sagrados que generó una civilización y no hay la menor sensibilidad. Menciono, por ejemplo, cómo se perdió el libro grande, el original de Choquén, y no pasa nada. Cómo hace pocos años robaron uno de los 2 manuscritos que conservaban en Carrillo Puerto. Incluso se sabe a qué país se fue y todo, no pasa nada. Es decir, es un trabajo bastante pesado, pero hay que hacerlo. Y lo estamos haciendo y está teniendo respuestas. Eso es lo que nos alimenta, la respuesta. Los mayas están gozosos de recibir de vuelta sus textos sagrados, en particular el santo Almaz-Than, que me da la impresión que ellos lo daban por perdido, ¿no? Me da la impresión. Así es, sí. Un siglo ya sin verlo y que de pronto aparezca por lo menos una parte importante de ese texto. Me pongo en su lugar y siento que debe ser reconfortante para ellos ver que no están solos y que hay más personas apoyándolos en esta guerra, en esta cruzada. Ahora me gustaría hablar del pueblo de Choquén, tan pequeño y tan importante dentro de la cosmovisión. Y claro, uno se pregunta, ¿por qué tan importante? Si es que es un pueblo que en 20 minutos te lo recorres, ¿por qué tan importante? Ujú. ¿Qué opinan ustedes de eso? Sí, bueno, recordando este viaje, bueno, en alguno de los viajes, eh, en Tulum, por ejemplo, fue donde nos hablaron sobre Xoquem, pero nos decían algo específico, que ahí es donde hablaban mejor el maya. Y también, al estar ahí, hablando con personas de ahí, decían, es que nosotros somos muy rigoristas con el habla y escuchamos, cómo hablan los que viven aquí o los que son de aquí, porque por esa rigurosidad que, bueno, nos explicarás por qué, pero por ser tan rigurosos con el habla, digamos, los mayas ahí en la región lo tienen como muy, digamos, eh, los tienen como muy cultos o como que hablan mejor la lengua, que en todas las regiones. Entonces, procuran imitarlos cuando tienen contacto con ellos, porque en otras regiones se va perdiendo esa habla. Y bueno, sí, en ese pueblo tan chiquito que recorres en minutos, es impresionante, ¿no? Cómo pues, desde ahí, ¿no? Y bueno, quizás la respuesta sería, en el mismo nombre, ¿no? ¿Qué significa, Xoquén, Frank? Sí, fíjate que, ¿por qué hablan mejor, o por lo menos conservan bastante, el yucateco clásico, el maya de hace 5 siglos? Porque parece que en ese pueblo, justamente por pequeño y por aislado, justamente lo escogieron
para reproducir sus textos sagrados. Shoken significa las escrituras. Shok quiere decir texto y em, que es un sufijo para cosas que tienen páginas o secuencias, ¿no? Un sufijo antiguo, plural. Shoken quiere decir el sitio donde se hacen las escrituras. Es normal entonces que conserven la lengua y eso es una lección porque dice que mientras haya texto, hay lengua. Cuando se pierden los textos, la lengua empieza a derivar y termina extinguiéndose. Llamado de atención a los nahuas, totonacas, mixtecas y demás compañeros del activismo de las raíces. Sin textos no lo van a hacer. ¿Por qué Shoken es el canon de la lengua en este momento para los mayas? Porque hasta hace, les voy a decir, 35 años, se dedicaba a copiar textos. Allí se dedicaban a copiar textos y a distribuirlos. Y esa es la otra cosa. La historia que hay detrás de Shoken, ellos o no la saben, o la han olvidado, o no la cuentan, pero empatando datos, interpreto lo siguiente. Ustedes saben que cuando la colonia invadió el territorio maya, los mayas se retiraron a la zona entre México y Guatemala, que todavía son una selva, y hicieron su capital visible, por lo menos en la ciudad de Tayasal, en Tajitzá, esa es la realidad, Tajitzá, que hoy se llama Tayasal. Y en ese lugar empezaron a, digamos, dirigir la resistencia maya. Hubo por lo menos un centenar de alzamientos en la zona maya, 20 de ellos grandotes, así como del tamaño de la guerra de independencia o de la revolución, así de ese tamaño. Por la independencia del país maya, por la soberanía, la libertad también del país maya, y eso lo dirigieron desde la capital de Tajitzá en el lago Petén, que ahora se puede ir tranquilamente y demás, pero en esa época era impenetrable, era una selva. Parece lógico que estas personas que dirigían la resistencia cultural y en esa época militar maya tuvieran sedes en el resto del territorio. Parece lógico entonces que escogieran un sitio tan impensado como Shoken para reproducir sus textos, porque esto sí es algo que se sabe, que los historiadores lo han observado. Las guerras de castas, se llaman así por la última, pero fueron las guerras de independencia del país maya. Las guerras de resistencia maya se hicieron a partir de los textos. Por eso en la colonia le tenían más miedo a los libros mayas que a las armas. Los perseguían, trataban de extinguirlos. Y por eso se conservan poco. En total, conocidos no llegan a 30 manuscritos. Bueno, digamos que ahora con lo que apareció serán 30, 32 manuscritos. Pero estamos hablando de una civilización que produjo miles, tal vez millones de textos en su historia. Entonces, es decir, hubo mucha destrucción de textos porque eran el alma del pueblo maya. Les daban unidad, les daban un sentido de ser, les daban dirección. Les ponían ejemplos históricos, les daban memoria histórica. Entonces, pues los mayas iban a luchar por lo suyo porque estaban aprendiendo cómo era lo suyo y desde cuándo estaban ahí y hasta dónde llegaba su país. Me parece bastante lógico que por lo menos tuvieran una sede en la zona controlada por la colonia y está en Shoken. Me parece también llamativo que en Shoken se depositara una de las cruces centrales del movimiento. El movimiento Khrushchev no es de la época de la última guerra de casta, no es de 1847. El movimiento Khrushchev empezó en cuanto los españoles ocuparon el territorio maya. Ya en 1562, cuando el obispo Diego de Landa quemó las imágenes y los códices que pudo conseguir, tuvo 3 días ardiendo la hoguera del vandalismo cultural cristiano. Ya desde ese momento, los mayas empezaron a crear un culto de resistencia en torno al concepto de las 3 cruces. Ese concepto venía de atrás, bueno, ya aparece registrado en los relieves mayas desde el periodo clásico. Desde entonces ya se puede ubicar definidamente el culto Khrushchev a las 3 cruces verdes, las 3 cruces centrales que ustedes saben que son las cruces que arman la cosmogonía.
son cruces, por supuesto, astronómicas, que además tienen un sentido teológico, un sentido filosófico. Ese culto, por supuesto, se sincretizó con el cristiano, pero no tanto porque los mayas hayan adoptado las creencias cristianas, sino por una cuestión estratégica. Es decir, al tener una apariencia catolizada, pues los cristianos se tranquilizaron y los dejaron seguir hasta hoy. Pero esa apariencia es una capa bastante delgada. Cuando rascas un poquito, para mí fue muy sorprendente ver que allá abajo no había culto cristiano. De hecho, el líder de ellos nos lo dijo con toda claridad. Nos dijo, no, nuestras creencias son mayas, no son cristianas, nosotros no somos católicos, somos mayas. ¿Sabes de qué manera quieres que te diga eso? Así de simple. Creo que tú estabas en esa reunión, Vicente, y fuiste testigo de que él dijo eso. Luego nos están asignando a una religión ajena y lo dejamos hacer porque nos conviene para sobrevivir. Pero ya en esta época en que no, por lo menos no se mata directamente así a nadie o a casi nadie, por causa de, bueno, estoy pensando en este sacerdote maya que quemaron los evangélicos, ¿no? Hace cuánto, unos años. Unos 4 años. Pero bueno, prácticamente ya no están, los cristianos ya no están matando personas así directo. Solo los mandan al infierno en sus corazones, pero ya no son tan agresivos. Entonces ya los mayas pueden hablar con un poquito más de libertad y por eso es que están reuniéndose con su identidad tradicional y con sus creencias tradicionales y por eso están intentando legalizar esas creencias tradicionales que no está siendo fácil porque la sociedad occidental mexicana y latinoamericana todavía no está preparada para reconocer que en América había seres humanos con ideas espirituales como cualquier otro lado y que merecen el mismo respaldo de la ley que cualquier otro grupo. Entonces yo pienso que Xoquén era uno de estos pueblos clave que retransmitían la información y justamente por su pequeñez y porque en esa época era casi imposible llegar hasta ahí, había que ir a pie, pues se sostuvo. Hay otra cosa que les quiero decir sobre Xoquén. Ellos, su libro insignia, no era el único que tenía muchos más, pero su libro básico, el que copiaban y distribuían, era un libro parecido al Chilambalán de Chumayel, pero es grandote, como de 1 metro, con más contenido, con el doble de contenido que el Chumayel. Pero ese mismo estilo. Y ese libro se perdió desde hace tiempo. La última vez que lo vieron dice que fue en 1942 en una fiesta en Valladolid, pero no pudieron recuperar. Se lo robaron a fines del siglo XIX. Sin embargo, en 1992 se juntaron los sabios y lo escribieron, dicen ellos que de memoria, sí, pero yo no puedo aceptar que lo hayan reescrito de memoria. Tiene que haber más documentos allá. Probablemente lo escribieron a partir de libretas humildes, que no, ya saben que en los pueblos pequeños todavía se le da culto al libro, es el libro grande, bien encuadernado, entonces es un libro valioso. Si es una libreta, pues no lo mira. Y es decir, se ha perdido la idea de que un libro es su contenido, no el formato, no lo encuadernado. De manera que cuando tú le preguntas, dicen que no, que lo hicieron de memoria, pero el detalle con que escribieron todos esos textos, el hecho de que sea exactamente, muchos pasajes sean idénticos a los de Chumayel o a los del Maní y otros códices que se conservan, y el hecho de que se metan en cuentas calendáricas complejas, que requieren una escuela bien armada para transmitir eso, me indica que tienen textos y que lo copiaron de texto y esos textos deben estar guardados en algún lugar por allá por Xoquén. Espero yo que sigan guardados y que no se pierdan. Y en la medida que aparezcan esos textos, aquí estamos para traducir lo que se pueda. ¿Esta foto de quién es? Este es el libro que hicieron. Sí. Es Frank. Ajá. Ese es el libro rojo, ¿no? Así es. Ya. Esta es la foto de los 90. ¿Quién es él? Pues un bibliotecario ahí, maestro de Natalio. ¿Él es Natalio? No, ese maestro estuvo ahí cuando estaba chavito, porque pensábamos que era él. Ya, ok. Pero, ahí al final, en la última hoja del libro, ellos firman como la Iglesia del Libro Sagrado Maya. Sí. Luego funcionaban con mucha deliberación, con conciencia de sí.
en esa época, estamos hablando del 92, 93, que fue cuando apareció ese libro. Sorprendentemente, este libro lo tuvieron los antropólogos en sus manos, no se dieron cuenta de lo que tenían, no le hicieron caso. Lo tuvieron en los 90 y se volvió a perder. Así, no le hicieron el menor caso. Eso es de las cosas que tú dices. Y es el más importante Chilam Balam que se conserva. Sí, Frank, también en este caso, pues les queremos recomendar, ya para ir preparando el cierre, ¿no?, de la transmisión de hoy, que sigan la página que pues nos ha dejado muy impresionados, ¿no?, de los Mayas Cruzó a través de Facebook. Compartieron, por ejemplo, este posteo, el cual quisiera leerles ya para preparar este cierre, ahorita lo que nos guste cerrar. Dice: libro sagrado de Xoquén. Los antepasados mayas dicen que Xoquén es el centro del mundo, porque así lo leyeron en el testamento de Yum-Kuh. Dios bendijo al mundo, por eso se dice que la ciudad de Xoquén es santa, porque tiene la Yum Santísima Cruz Tun, o la cruz de piedra que ahorita les enseñábamos. También conocida como Santa Itzá, y todo lo que se pida con fe se le concederá. Los antepasados dijeron que junto al Yum Santísima hay un testamento escrito en maya de aproximadamente 1 metro de ancho. Dicen que no lo escribió nadie porque las páginas del libro se pasan solas y si alguien por curiosidad lo hace, se desangra el libro porque dicen que está vivo. El libro de la lectura también era conocido como el libro de Itzá, libro de los antiguos. El libro sagrado sostiene la historia del pueblo de Xoquén sobre Yum Santísima Cruz Tun y la venida de todas las cosas. También hay profecías y eventos futuros. Por ejemplo, viene también cómo orar a Yum-Kuh a través de Yum Santísima Cruz Tun, y él traerá ante el Beto las oraciones de sus hijos. También se dice que aquellas que adoran al Santo Itzá tendrán buenas cosechas de los campos de maíz, con lo que cierra. El testamento se dice que la Yum Santísima Cruz Tun es una deidad sagrada, ya que es milagrosa. Era un libro sagrado que se prestó y se perdió. Era un libro vivo, porque las páginas se pasaban solas y donde estaba escrito todo. Cómo se hace el mundo, cómo se hacen las cosas, cómo cambian los libros, las medidas de un metro por 1 metro, y se dice que vive solo, pasa una página todos los días. Y también se sabe que a finales de este siglo XIX también lo prestaron, o sea que varias veces fue en este sentido, en este caso. Y los habitantes de Xoquén, un grupo de mayas guerreros que lucharon por la independencia durante el levantamiento de la guerra de Casta. Se sabe que en 1850 un guerrero maya de Xoquén llamado Juan de la Cruz Puc escribió las proclamas divinas, inspirado en Yum-Kuh, que animaban a los mayas a seguir luchando y que se encuentran en este libro sagrado, también llamado Almajtán. El libro de Xoquén fue visto posteriormente durante el 4º aniversario de la fundación de Valladolid en 1943. Posteriormente se dice que llegaron personas de Mérida, se lo llevaron a la Ciudad de México, y otros dicen que está en alguna universidad de Estados Unidos, ¿no? Se perdió en ese caso, pero también haciendo en este caso, ¿no? Aparte de esto del libro, hay varias profecías que llaman la atención, y varios relatos, con lo que quiero cerrar ya para darles esta oportunidad a que ustedes también comenten o compartan lo que ustedes consideren. Este es un recorrido a través del Google Maps. A la derecha se aprecia una zona de árboles, ahí se encuentra el cenote de Xoquén. Vemos ahí un habitante del pueblo, pero al fondo a la izquierda está esta gran ceiba. Esta fue la que devoró justamente el cenote. Bueno, el cenote está acá, pero acá esta fue la que se tragó, y pues llama mucho la atención porque pues sí, está a 2 cuadras del centro, y vemos la dimensión que tenía, ¿no? Esta gran ceiba. Acá atrás es donde está el cenote, y toda esta cavidad fue la que veíamos justamente, ¿no? Atrás de cómo se la tragó, y era parte también de esto que nos decían, ¿no? Chignahui, John, en ese sentido, de que esta era una de las profecías que venía aquí, que iba a haber un día en el que se iba a tragar la ceiba, el Xibalba. Y otra que nos dicen, y nos dejó asombrados, es que una de las iglesias antiguas también va a ser devorada por un cenote, ¿no? Entonces, todos dicen ahí, bajita la mano, por así decirlo, que va a ser la iglesia del convento de San Bernardino en Valladolid, ¿no? Porque justamente debajo de él hay un sistema, parece que
eso quedó también dentro de esas profecías. Y pues bueno, les invitamos a seguir esta página, publican cosas muy interesantes, como esta, por ejemplo, donde hay también referencias, ¿no? Al Almagtán, a la Santísima Cruz Tun, y pues van compartiendo ahí diversa información que puede ser de utilidad para conocer más acerca de estos, hermanos mayas, ¿no? Por lo pronto, pues bueno, si quieren compartir algo para, cerrar, saludos, Oye, etcétera. quiero añadir algo sobre lo que acabas de decir. Literalmente lo que dice el libro es que se voltearía la ceiba Sí, y que se hundiría la mitad del templo de quienes mandan, es decir, del templo católico. sí, Es lo que dice literalmente. No dice que se la tragaría un cenote, pero sí que se voltearía, o también se puede entender como que se hundiría, es lo que dice ahí. Y la cuestión es si están interpretando correctamente esa señal. Pero no estamos diciendo que mágicamente se haya hundido para cumplir ninguna señal, ¿no? Sino que pasó y que genera una huella en la gente, ¿no? En este momento están viviendo un momento de periodo de expectativa profética. sí, sí, es cierto. Muy bien, Frank. Bueno, aquí ya está el interior, ¿no? De donde estaba esa ceiba que veíamos. Ese hueco arriba es donde estaba la ceiba, ¿no? Así es, sí, Pero el sí, árbol desapareció. sí, se lo tragó, Entonces literal. esto debe ser profundísimo, Sí, porque la ceiba era enorme. Se fue con ramas y todo para allá abajo. Digo ujú, yo, ¿no? así es, correcto. Inmenso. Qué historia tan rara. Sí, adelante, Chignawi, igual si tienes algo que comentar. Pues sí, bueno, lo que vamos, agradeciéndoles también que están acá con nosotros, este, bueno, es que me quedo perplejo, ¿no? De la complejidad, pero bueno, para el siguiente sábado, pues no, no sé si vaya a haber transmisión, veremos si, Sí. si Omei, puede hacerla y en ese caso, pues nos conectamos porque, bueno, por las mismas condiciones de la red por allá, no hay buena señal para hacer una transmisión. En ese caso, dato ñoño y eh, tecnológico, tengo que estar conectado al internet desde la red alámbrica, no por Wi-Fi, para poder, en este caso, soportar eh, digamos, la Claro. conexión, de la llamada y aparte hacer, la salida de los datos, ¿no? Bueno, algo complejo, pero, sí se necesita, más velocidad que, digamos, si, he intentado, en estos viajes, al llevarme la computadora a hacer una transmisión, desde allá, así tal como esta, y pues, no se ha podido, solamente por fragmentos, ¿no? Con el teléfono sí se puede, porque bueno, no jala tantos recursos. Y bueno, también la señal por allá, es muy, inestable y baja o nula en algunas partes, que bueno, también nos hemos metido en directo en la selva, que pues, ahí es donde hemos podido encontrar estos textos. Entonces, sí ha sido un viaje, bueno, así en general, muy Yo creo que ya en el resto de la semana podremos definir eso. Si va a haber encuentro. exacto. Y si ustedes pueden, aunque sea, hacer una llamada ya. ¿Para Sí, saludar? sí, también, bueno, pues tenemos que ver eso porque igual el 23 regresamos, pero el 23 hay transmisión. Entonces, igual podría ser lo mismo, si no, a la tarde o a la tarde noche ya estaremos por acá y ya podremos hacer la transmisión si es que no la hicieron antes. Pero, igual lo vemos con calma. Sí. Mientras, vamos a, pues, a empezar a saludar a todos los que han estado aquí con nosotros, hasta Luis Mello,
Buenos días, toltecas de Anáhuac. Saludos a Heriberto Tobar, 4640. Saludos a todos. Salvador Mendoza, Tlazocamate y toltecas. Y gracias por el intento. Heriberto Tobar, órale, qué buen volumen de libros. Lo bueno que Vicente y Jonathan están fuertes. Sí, nos va a tocar, cargar muchos libros. Lucas Rodríguez Osomatli. Saludos a Nahuacas Toltecas del Mundo. Qué gusto ver a Frank muy recuperado. X Lugo, también manda saludos. MWXXL. Saludos, veo que ahora detallan las fechas del Tonalpohualli solo en modo maya, sin referenciar al náhuatl y otros idiomas, otomí, etcétera, como lo hacían antes. ¿Por qué? Bueno, en el inicio del programa, siempre iniciamos con las dos lenguas, está en maya eh, y en náhuatl, ¿no? En este caso, pues, se explicó un poco más sobre el maya y por qué su nombre, pero bueno, si siguen el canal de Iglesia Tolteca eh, en YouTube y también en Facebook, ahí siempre sale el video del tonal con todas las lenguas que nos recopiló Frank. Sería imposible, ¿no? Hacer un video, nada más nombrando, con cada lengua, los signos, ya sería, Claro. muy grande, duraría mucho tiempo. Entonces existe una selección y pues, aparece ahí, esa, esa combinación. Entonces, ahí siempre sale. Entonces, si gustas ir por allá, pues, puedes verlos. También a Natura Educa, saludos a todos y qué bueno que ya se ve bien Frank, todo lo mejor. Isabel Noemí, allá en Buenos Aires, saludos, un abrazo. Nos comenta, admiro su labor como equipo y todo lo que lograron y los aportes tan importantes que están haciendo a las comunidades mayas y la historia prehispánica, también a la cultura. Gracias por compartir. Es lo que nos comenta Isabel. Y bueno, también a ti, gracias por andar por ahí. Aún así, allá a la distancia, pues igual estamos conectados y cerquita, ¿no? Gracias a la tecnología. También a Natura Educa, bueno, Sofía Giovanna, estoy certificada para impartir cursos a capital humano por parte de la SEP. Me gustaría formarme bien en estos temas para dar charlas, cursos, etcétera, educando a las personas con la información correcta. Es lo que nos comenta Sofía. Una observación al respecto. A nosotros nos ha dado trabajo reiniciar el programa de clases porque estamos muy ocupados. Puedes dar cuenta, ¿no? Entre los viajes y la parte de la investigación y generación. Esto que estamos haciendo acá, digamos, experimento con los mayas, paralelamente estamos preparándonos para hacerlo también con los nahuas. No podemos quedarnos clavados solo con una parte de náhuatl, esto es con todo. Por lo tanto, a mí me ha dado bastante trabajo sacar tiempo tranquilo, ¿no? Las clases requieren que tú estés tranquilo y centrado. De todas maneras, es un pendiente abrir la escuela Tolteca Online. Aprovecho para recordártelo, Chinahui, a ver si podemos empezar. Ahora que empiece el año, que ustedes estén ya más descansados. Ya yo salí de pendientes muy gruesos. A ver si recuperamos las clases empezando con el curso de calendario, es necesario. Y por otro lado, después quiero hablar con ustedes a ver cómo organizamos el trabajo. ¿Qué urge más? ¿Qué urge más? Yo he estado priorizando hacer folletos de diversos temas porque sirven para la divulgación, pero también quisiera terminar ya los textos de los huevos estatales.
Creo que eso también urge. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo porque no sobra tiempo y tenemos que organizarnos bien. Aprovecho para agradecer a Omey y a los compañeros, a Moy y Jenny, porque han asumido buena parte de la labor. En particular, Omey está visitando diferentes centros, casas de estudio de Totequidad y demás, grupos que han ido surgiendo o personas que quieren abrir grupos para coordinar un poco las actividades, para no trabajar a lo tonto. No hay que repetir trabajos ya hechos, ni hay que priorizar lo que es secundario, sino hay que ir directamente a lo que más falta hace. Entonces, ese es el trabajo en que estamos ahora. Sin embargo, no podemos descuidar el tema de las clases, de la escuela. A esta compañera que estaba preguntando, bueno, ¿qué te puedo decir? Estudiar. Sí, por ejemplo, ahí está la página, ¿no? Del Teomochtli y justamente los huehuetlatolis, donde viene para descargar. La invitación es que estén donde estén, descarguen, estudien, compartan, y eso pues nos va ayudando justamente, como si es como un laboratorio, ¿no? Entonces, en función de las habilidades de cada quien, pues sumar, ¿no? Y compartir, y si podemos, ya sea leerlo, o explicarlo en nuestras palabras, ¿no? Basado en esto, apoyados en estos documentos y materiales, tanto de con la iglesia maya como también, ¿no? En este caso, esta es la versión náhuatl, ¿no? Teomochtli, ahí están también los teocuictli, están los enlaces a los libros de los conjuros, etcétera. Entonces, pues podemos verlos, por ejemplo, estos conjuros médicos, podemos también descargarlos, ¿no? Entonces, mira, nuestra óptica, como te presenta Vicente, es subir las fuentes, es decir, el documento primario, los textos sagrados, las crónicas, ¿no? Hasta ahora es lo que podemos hacer. Hace falta cursos para aprender a trabajar con esas fuentes, pero por lo menos que esté lo primario, porque si no es así, el rescate se desvirtúa. Tenemos que partir de algo sólido, y creo que lo más sólido para el rescate de las raíces es los textos sagrados de Náhuatl. Creo que ese es el punto de partida, porque ahí estás hablando directamente con la persona que escribió eso hace 500,000 años. Y ahí no hay manera de que vengan interpretaciones modernas a distraerte. Estás viendo lo que dice. Justamente por falta de estas fuentes y por no saber siquiera que existían estos textos, se han perdido muchísimos años de investigaciones. Hay personas que han hecho investigaciones completamente extravagantes, alejadas de la realidad. Buena intención, pero sin fuentes. Entonces, decidimos que lo fundamental es que estén en la red libres, acceso a todo el que quiera leer la fuente. Las fuentes son difíciles de leer, son textos antiguos, difíciles. Si cuesta trabajo leer la Biblia, que es el libro fundador de la cultura occidental, imagínate el libro de una cultura ajena. Pero para quienes quieren trabajar en serio, el tema de las raíces son básicas, es necesario. Sí, justamente. Bueno, sí, estamos viendo, estaba pensando en estas clases, ¿no? Que está dando Miguel, aprovechando el espacio que se abrió y bueno, recordando los comentarios, ¿no? Por ejemplo, de Anabel, de Lili, que es de Claudia, que se han metido a sus pláticas. Y me comentan, me gusta pues, cómo podemos leer directamente del texto, y podemos desde ahí empezar a conocer sobre la náhuatl, ¿no? Y o sea, algo que podría sonar tan sencillo, pero pues que vale mucho, ¿no? Por eso también una gran labor la que hace Miguel al poder pues, reunirlos para leer algo tan sencillo, ¿no? Sí. Ya de ahí empiezas a crear tu criterio y empiezas a poder encontrar esos caminos, ¿no? Para poder investigar por cuenta propia, y bueno, esto sin dejar de lado que sí hacen falta, más clases, ¿no? Claro, Pero sí. sí es bueno. Pero simplemente un círculo de lectura de textos sagrados de Náhuatl y ver lo que opina cada cual, lo que cada cual puede aportar o las preguntas que tenga y demás, ya eso sería un paso fundamental. Si tú que me estás escuchando quieres hacerlo con tus amistades, tus
vecinos, parientes y demás, es tan simple como nos reunimos tal día al mes o a la semana. Abrimos el texto y empezamos a leer, a ver qué pasa ahí. Mínimo se adquiere cultura, pero es posible que surjan ideas, interpretaciones y demás que sean útiles. En ese caso, te agradezco que nos comuniques, ¿no? Ujú. Sí, exacto. Y bueno, pues, por eso justamente están estas traducciones ahí, pues para consulta libre, ahora sí no hay ninguna restricción. Y bueno, a Isabel, que está allá en Argentina, ojalá ya le hayas escrito a Miguel, que me habías comentado que querías entrar a las clases. Entonces, bueno, seguimos con los comentarios. Heriberto Tobar, ojalá puedas dar un curso a alguien para apoyar en las transmisiones cuando no estés disponible, John. Eh, Sí, podemos hacerlo, pues, nada más es cosa de que quieran y ver si hay las cuestiones técnicas, es sencillísimo, bueno, para mí sí, de que me gustan hacer estas Ya es cosas, pero, necesario. Eso que nos sí, están diciendo es un llamado de atención. Es necesario. No podemos dejar eso ya de lado. A veces en esta semana lo resolvemos. sí, Compañeros que no les tengan miedo a la tecnología y que puedan estar. ya estoy, viendo otra forma de hacer la transmisión, digamos, desde una página, posiblemente sea la respuesta. Hay una página para hacer streaming y así, puede ser que para alguien nuevo le sea más sencillo. Entonces ahí estaremos viendo, pero sí, con gusto, vemos cómo eh, les puedo enseñar, porque bueno, como va la tecnología, es indispensable que no solamente en estos canales, ¿no? O sea, que creen sus canales y que puedan ustedes compartir su información, ¿no? Con su Este, punto de vista sobre la exacto, información. Es decir, necesitamos más puntos de vista, que no se quede solo exacto. centrado en unas pocas personas que generan, sino cada cual tiene derecho a opinar y a interpretar a su manera las cosas. Exacto. Y esto también, digamos, de manera, digamos, en la parte tecnológica, pues, ayuda, ¿no? Porque, digamos, hay un algoritmo adentro de YouTube y esto, lo que pasa es que si hay varias personas comentando sobre un tema, varios canales, les empieza a dar prioridad. Ya, Y al darles esa prioridad, son los videos que va recomendando a todos los que están, claro. a los que ni siquiera han visto ese canal. Es, digamos, como la manera en que se mueve esa tanta porquería, ¿no? De música, aberrante, o de chismes, o de todos los problemas que hay en la sociedad, la gente entra por morbo, ¿no? Porque se los va recomendando el sistema. Claro. Entonces, genera ese tráfico y se va haciendo la bola más grande, por eso, hay tanta desinformación. Y justamente hace falta que haya más voces para que empecemos a dar entre todos esa lucha, contra esa masa, de idiotez que hay por ahí, ¿no? Bueno, disculpen las palabras, pero así es, no sé, le dan prioridad a narcocorridos o ese tipo de cosas. Mira, eso es lo que hay. Así es la inercia, así funcionan las cosas, queda por nosotros. Exacto, y por eso necesitamos más voces, que hagan sus canales. Entonces, sí, obviamente cuando quieran, nos organizamos y pues, les puedo enseñar a tener, por ejemplo, un canal de YouTube, ¿no? Le estaba dando algunos
indicaciones a Miguel, por ejemplo, de cómo hacerlo, y me parece que ya, lo consiguió y de momento lo está usando para sus clases, ¿no? La misma Ram Pam, ella tiene su canal, pero, pues, de momento solamente, y privado, igual para sus clases, entonces, al menos, de esa forma ya hay una forma de usar estos recursos. Es necesario. Entonces, pues, si alguien se anima también, eso sería perfecto, que haga algún canal que alce su voz. Y bueno, también vamos a seguir, saludando a Tesarcan. Saludos, gracias por compartir. MW21, es maravilloso conocer de los significados de los nombres de los tonales y cómo van variando entre las diferentes idiomas, especialmente entre el maya y el náhuatl. También nos comenta Frank, ¿cuándo vas a dar otra vez el curso de Kinam segundo nivel? Es otra de las, Mira, solo te puedo decir con seguridad, si todo sigue así, que arrancamos pronto un curso sobre calendario, porque eso es imprescindible. También quiero impartir uno sobre literatura sagrada de Anáhuac, los diferentes libros que hay, de crítica y demás. No es leer esos libros, es algo muy diferente. Literatura, calendario, y pues sí, tendré que dar algún curso de Kinan 2, aunque yo estoy esperando que lo hagan los maestros de Kinan, que hay unos cuantos maestros por ahí, bueno, que le entren a eso, ¿no? Pero apuntado y vamos para allá. A ver si, de hecho, a ver si platicamos en un rato y nos ponemos de acuerdo con este asunto. Jonathan, porque ahí sí que la verdad me hace falta asistencia técnica, solo no sé cómo empezar a hacer. Sí, bueno, y además que es, digamos, es curioso, ¿no? Cómo se ha ido llevando esta práctica de Kinan, por ejemplo. Me comenta Lili que ya a partir de enero, pues se va a empezar a hacer estos dentro de sus clases. Va a hacer lectura de textos. Van a tener igual sus lecturas, pues, como, digamos, en ayuda a esta difusión, con los folletos, sobre los diversos temas que hay. Lo mismo hace Anabel, hace, hay una charla, de toltequidad previa a la práctica, y bueno, o sea, no solamente es la parte física, ¿no? Ese segundo nivel se va conformando de esa forma, ¿no? Que haciendo esa integración, no solamente de lo físico, no lo físico es solamente una parte, ¿no? De toda la integración. Entonces, dentro de la persona, entonces están orillando y recomendando a sus alumnos, llevar esa práctica también, la práctica del intelectual, y bueno, es esa parte, ¿no? Que se va conformando de ese Kinam del segundo nivel. Y bueno, recordaba también que, Eh, queda pendiente lo del trabajo que ibas a hacer de moyectilía, nada más, te lo como recuerdo, ¿no? Porque, dentro de todas las cosas que hacen falta, ¿no? Pero bueno, lo Sí, recuerden importante. que Kinan 2 o Kinan de segundo nivel no es con ejercicio físico, no esperen verme haciendo este tipo de ejercicio, es otro tipo de cosas. Ajá. Bueno, pues seguimos saludando. Cisna, Toro Educa, Sofía, Giovanna. Sí, ya estoy en eso. Ya bajé todo. Estoy con el náhuatl clásico con RAM. Mi interés es genuino y mi compromiso total en formarme para compartir. Eso está genial. Por Este, favor, pendiente aquí porque vamos a anunciar ya muy pronto, en cuanto los compañeros vengan de la zona maya, anunciamos inicio de cursos. Y exacto, gracias por esa insistencia, eso pues nos ayuda, nos da ánimo. exacto, sí.
Bueno, por ahí tenemos algo pendiente, no te, disculpa por la tardanza, Sofía, mandó su tesis, pero igual estamos, por ahorita, corriendo, porque ya, vamos a estar la siguiente semana ya en la zona, maya, entonces hay que, dejar todos los pendientes, resueltos, para que funcione todo sin tener que estar pegado a la máquina. Claro, Entonces, este, por ahí andamos, eh, en modo, este, digamos, nahual, en 2 lados al mismo tiempo. Este, pero bueno, también Adriana Mariposa también tomó la certificación de KINAM. Sí, un curso para aprender a interpretar los códices también nos está haciendo falta. sí, uso Es de códices, no solo literatura, sino códices y glífica, Ujú. simbolismo. Sí, sí, sí. Que eso, bueno, también te puede llevar a otra parte que no, bueno, me atrevo a decirlo, pero que no has mostrado de esa escritura, ¿no? Cómo, te puede llevar hacia allá la lectura de los símbolos y, por ejemplo, tienen esa, si encuentran unos dientecitos, ya es, significa algo, bueno, un montón de cosas que pendientes. Lad Durán, también Nika Nach, Salvador Mendoza, apenas puedo desbloquear el cel, bueno, hay que acostumbrarnos a las tecnologías, bueno, pero como habrán notado, sí hay mucho trabajo por hacer y pues también agradecemos en este caso, por ejemplo, a Miguel, que está, digamos, ayudando a que muchas personas que tienen interés comiencen a Rampam también, para que inicien el conocimiento de la lengua, ¿no? En su estructura y se puedan tener ese acercamiento también a Antonio Guadarrama con su grupo que imparte esas clases de calendario. Y bueno, pues así es como nos hemos sentido igual también apoyados, de que ese, ese interés que nos lleva a nosotros, se replica en los demás y pues también nos vamos apoyando entre todos, ¿no? Y bueno, también a Juan Antonio, Lazo García, felicidades por su trabajo y bueno, pues no sé si quieran compartir algo para cerrar, estaremos eh, terminando el programa, pero bueno, Por mí ya fue bastante, nos pasamos un poco. Sí. sí, sí, bueno, pues estaremos ahí compartiéndoles también información y dentro de lo que se pueda, podrán ver en el siguiente fin de semana, pues quizás algunos fragmentos del viaje que hagamos, quizás alguna transmisión si las condiciones, lo permiten estando, no sé, en alguna zona o algo así, si no, igual intentaremos hacer una relatoría, al regreso para que, pues, también, puedan, ver, ¿no? Justamente parte de ese trabajo y, bueno, pues, también seguimos trabajando en ese documental del registro de el regresar, el libro sagrado a los mayas. Entonces, pues es parte, ¿no? Parte de eso. Pero bueno, entonces nos estaremos encontrando, en este caso toca el día 17, que es el miércoles, inicio de veintena de Atemostli, esto por el canal de Iglesia Tolteca, así que, si no lo siguen, vayan por allá. Y, bueno, pues igualmente, buen Nick Kanash, pues gracias por estar con nosotros. Saludos. Bueno, gracias compañeros. Nos vemos. Gracias. Gracias, Frank. Tengan